cristianos no hacemos pesebres. Los cristianos no hacemos pesebres. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, los cristianos no hacemos pesebres? Estaríamos siendo idólatras, hermano, haciendo... ¿Hacer un pesebre te hace ser idólatra? ¿Hacer un pesebre te hace ser idólatra? ¿Qué es ser idólatra? Chicos, por favor, esto es 2 más 2 son 4. Esto es elemental, es básico. Esto te lo enseñan en la escuelita los domingos. Dios les bendiga a todos. Vamos a estar viendo lo que es la idolatría. Y ahora resulta que el católico no es idólatra según Santiago Alarcón. Él dice que el católico y él no son idólatras, pero hay que saber lo que es ser idólatra y lo que es la idolatría. Escuchamos en el audio que primeramente un hermano dice que no hace pesebre porque caería en la idolatría, o no hace pesebre porque no es idólatra. Entonces, Santiago Alarcón dice que hacer un pesebre no es idolatría, pero hay que ver lo que es idolatría, lo que es ser idólatra, lo que es un ídolo. Entonces dijimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Entonces, ¿qué es lo que transforma en un ídolo a una imagen? Un idólatra. Porque una imagen en sí misma no es nada. Yo trabajo en un lugar donde hay la figura, un yeso de una virgen, y para mí no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque no soy idólatra. Porque no le atribuyo a esa imagen atributos, valga la redundancia, de Dios. O sea que para mí esa imagen no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque no soy idólatra. Eso se transforma en un ídolo si yo fuera un idólatra, porque yo le atribuyo a esa imagen, le atribuyo vida, se puede decir. Ellos dicen que representa a María en este caso, y representar quiere decir hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. Entonces, ¿dónde nace la idolatría? Nace en la imaginación del idólatra. Por eso el Señor dice allí en 24, 3 y 4 de Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, etc. Ahora lo vamos a estar viendo un poquito más. Pero ¿qué es un idólatra? Como dice este señor Alarcón, que se la da tanto de entendido, y que los cristianos somos obtusos, más adelante dice, porque no hacemos pesebre. El pesebre, en ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que hacer pesebre. Eso está en la imaginación del católico, eso está en la imaginación del idólatra. Entonces, eso está en la imaginación del paganismo. Entonces, como para él es común, la idolatría se asombra de que un cristiano no haga un pesebre. Es como que a mí me digan: ¿por qué no saludás a la estatua esa que está enfrente de donde yo trabajo? Es lo mismo que me pregunten: ¿por qué la voy a saludar si para mí no es nada? Es un pedazo de yeso que tiene la forma de no sé qué. Porque eso es fruto de la imaginación simplemente. Esa imagen es fruto de la imaginación del pagano que no conoce a Dios. Entonces se tiene que hacer imágenes que son fruto de su propio paganismo, de su propio vacío. Entonces vamos a escuchar un poquito más lo que dice este señor y vamos a estar analizando las palabras. Vamos a ir un poquito atrás y vamos a volver a escuchar lo que dice. Los cristianos no hacemos pesebres. Los cristianos no hacemos pesebres. ¿Por qué un cristiano no hace pesebre? Porque no es idólatra. Porque el pesebre, ¿dónde nace? En la imaginación del idólatra.
por eso simplemente no tenemos ningún fundamento para hacer un pesebre. Para el Hijo de Dios no tiene ningún sentido hacer ese tipo de imágenes o de pequeñas esculturas. No tiene ningún valor para nosotros, para el idólatra sí. ¿Por qué? Porque eso es fruto de su falta de conocimiento de Dios, su falta de temor de Dios, y por no creer en Jesucristo. Entonces se asombra este señor Alarcón, el cual es un idólatra. Él dice, hay muchas personas que no saben que son idólatras, y son idólatras. Antes el católico reconocía que era idólatra y se quejaba y decían, ¿por qué nos dicen idólatras? Ahora están diciendo, ahora llegó la era, digamos, si se puede decir de alguna manera, la era de la negación. Ahora ellos no son idólatras. El católico no es idólatra. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de la palabra del Señor con respecto al tema de la idolatría. Es algo tan básico, es algo tan simple de ver, pero ahora resulta que no lo quieren reconocer. Este hombre Alarcón niega y se asombra, como diciendo, ¿cómo dicen? Pongamos un ejemplo, que el cielo es azul o el cielo es celeste. Es una locura, dice. O sea, afirmando algo que está a la vista de todo el mundo, él lo niega. Alarcón es un negador. Alarcón tiene el mismo espíritu de la oscuridad. La oscuridad niega la verdad, siempre la oscuridad niega la verdad y tiene que retroceder ante la luz de la palabra del Señor. Vamos a escuchar un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, los cristianos no hacemos pesebres? Estaríamos siendo idólatras, hermano, Hacer un... Claro, porque hacer una imagen es fruto de la idolatría. No tenemos ninguna necesidad nosotros. A nosotros Cristo nos basta y nos sobra, como se puede decir en el dicho popular. Solamente Cristo, bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. No necesitamos más nada. Y si una persona necesita de una imagen, está cayendo en la idolatría. Es algo cultural que ha venido a través del tiempo, lo del pesebre, que la Biblia no dice que hagamos imágenes del nacimiento de Cristo, de los animalitos, de José, de los ángeles, etc. Eso es fruto del paganismo, simplemente. No, a nosotros nos basta Cristo y punto. Así que no tenemos ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque no somos idólatras, simplemente por eso. ¿Pesebre te hace ser idólatra? ¿Hacer un pesebre te hace ser idólatra? ¿Qué es ser idólatra? Chicos, por favor, esto es 2 más 2 son 4, esto... ¿Qué es ser idólatra? Entonces, él dice que 2 más 2 es 4. O sea que, como dice la palabra del Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Dijimos, tiene que quedar claro que una imagen no es un ídolo. Yo puedo tener la imagen o la foto de un ser querido, de un familiar, y no es un ídolo. Pero un ídolo, si es una imagen que nace, como dijimos que la palabra representar significa hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. O sea que las representaciones nacen de la imaginación. ¿Por qué? Porque esa persona ya vivió o ya vivieron. Póngale lo de los pesebres, el ejemplo del pesebre. Está José, está María, está el niño Jesús, están los animalitos, los pastores, los ángeles, etc. Ellos vivieron hace 2000 años. Y el Señor dijo, no te harás imagen. Y los representan a través de una pequeña escultura. Entonces, eso es la idolatría. Parece algo inocente, parece algo que no hace daño, pero fomenta y cultiva la idolatría, aún en los niños. Todas esas costumbres paganas. Y él preguntaba
que es ser idólatra. Él dice, ¿qué es ser idólatra? 2 más 2, 4. Dice como subestimando la situación y diciendo que el católico no es idólatra. El católico es idólatra. Y nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos idólatras. O sea, tomábamos, él dice después más adelante que es el sustituir a algo o a alguien por Dios. Y es precisamente eso la idolatría, es lo que hace el católico, sustituir a Dios por algo o por alguien. Y ser idólatra es hablar con un muerto, atribuyéndole vida. Ser idólatra es hablar con una imagen como si fuera Dios. ¿Qué es lo que hace a un objeto, a una imagen, un ídolo? Los atributos que le da el idólatra a esa imagen o a esa escultura o a esa figura. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que los ídolos no son nada. Yo tengo esa figura, esa virgen, digamos, para que se entienda, porque no es la virgen, es un pedazo de yeso, es una figura que no tiene nada que ver con lo que fue María, etc. Pero ¿qué pasa? Esa figura se transforma en un ídolo cuando el idólatra le atribuye los atributos que solamente le corresponden a Dios. Eso es la idolatría. ¿Cuáles son esos atributos que le proporciona el idólatra al ídolo? Es la omnipresencia. Podemos decir los 3 atributos básicos de Dios, si se puede decir: la omnipresencia, la omnipotencia o la omnisciencia. Quiere decir que el idólatra lo hace un ídolo, atribuyéndole atributos que solamente le corresponden a Dios. Entonces, eso se transforma en un ídolo. Para el idólatra, esa imagen o esa escultura es un ídolo, pero para mí no es un ídolo, para mí es un pedazo de yeso nomás que está ahí, que no tiene ningún poder y no me dice nada. ¿Por qué? Porque no soy idólatra. Porque nosotros cuando, como decía este hermano, que no hacía el pesebre o las figuritas estas, porque no es idólatra, por supuesto, porque un hijo de Dios no le nace eso, porque eso no está en su imaginación, porque dice la palabra que ahora tenemos la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo dijo que ahora andamos no por vista, sino por fe, como viendo al invisible. Todo lo que es imagen son falsos dioses. Por eso el Señor dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dioses extraños delante de mí. Todos esos dioses extraños nacen en la imaginación del católico y la manifiesta a través de imágenes, a través de figuras, a través de culturas, y eso es la idolatría. No se puede negar que el católico es idólatra. A este señor Alarcón le preguntaron si él rezaba el rosario y él dijo que a veces, no siempre, pero que a veces rezaba el rosario. Lo tiene que hacer y lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque es católico. Y dentro de los dogmas católicos tienen que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque están en una secta, en una, ¿cómo se puede decir? En algo que lo obligan. Los dogmas obligan a creer en María como la Madre de Dios, que María fue sin pecado, la perpetua virginidad de María, y todos esos dogmas marianos que él está obligado a creer. ¿Por qué? Porque es católico, por hacerse católico. Entonces está obligado. Y cuando se le preguntó en el chat si él rezaba el rosario, no le quedó otra que decir que sí. Si a él se le pregunta si habla con el María, va a tener que decir que sí. ¿Por qué? Porque es católico. El católico está obligado a creer en María. Entonces,
La palabra idólatra significa que adora ídolos, ¿cierto? Que adora ídolos. Vamos a ver lo que es la palabra ídolo, pero vamos a escuchar un poquito más a ver lo que dice este señor. Esto es elemental, es básico. Esto te lo enseñan en la escuelita los domingos cuando tenés 7 años. ¿Qué es ser idólatra? Es sustituir con algo o alguien a Dios en tu corazón. Precisamente, es sustituir a Dios en tu corazón, que el católico lo manifiesta en imágenes. Él no puede negar, Santiago Alarcón, que el católico es idólatra. O sea, se puso en una empresa imposible. Va en contra de la verdad. Él dice que está en la iglesia verdadera, pero está enseñando mentiras. Está en la mentira. Porque si él dice que el católico no es idólatra, está en contra de la verdad. Porque se ve claramente, está a la vista. Es como él está negando que el cielo es celeste. Está negando algo que se está viendo a la vista. Haciendo que todo gire en torno, en vez de Dios, en torno a algo o alguien. Es sustituir el lugar de Dios con algo o alguien. Y por... Claro. Si al catolicismo se le saca a María, ¿qué le queda? Le queda a Jesús. Por eso ellos tienen a María como una diosa. Ellos dicen no, María no es una diosa, pero la tienen como que ella está viva, como que ella está sentada a la diestra de Jesús, la tienen como la reina del cielo. Y el Señor dice, no evocarás a los muertos, o sea, no invocarás, no recordarás, digamos, en el sentido de hablar con ellos, porque eso se transforma en espiritismo. El catolicismo es espiritismo, porque le rinde culto a los muertos. Para ellos María puede escucharlos. ¿Por qué? Porque cuando ellos pasan por una imagen o una estatua de María, la tocan, le hablan, le rezan, le piden, le suplican, le ruegan. ¿Por qué? Porque son idólatras. No lo puede negar este señor y pasa el ridículo. Él dice que los que están negando esto o están afirmando que el católico es idólatra son obtusos, o sea, son cerrados, gente tonta. Y el tonto y obtuso es él, porque está claramente visible que él es idólatra. Él dice que cuando él reza el rosario, ¿qué está haciendo cuando está rezando el rosario? Está invocando ¿a quién? A María, está invocando a sus santos, todas esas paganismo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está hablando con muertos. Le está pidiendo a una muerta. María está muerta. Y le está pidiendo a una muerta. Le está pidiendo que ruegue por él, por sus pecados, que Dios le perdone sus pecados, etc. Entonces, él al hablar con una muerta, está cayendo en la idolatría. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque el único eterno y el que vive para siempre es Dios. Los demás mueren. María murió, Pedro murió, Pablo murió, los apóstoles, los profetas murieron. Los que ellos llaman sus santos, todos murieron, se los comieron los gusanos. Están muertos, bien muertos. Como un día vamos a morir todos. Y vamos a estar compareciendo los hijos de Dios, los cristianos, delante del Señor, delante del tribunal de Cristo, y los impíos, los paganos y los idólatras tendrán el juicio final y por no creer en Jesucristo serán arrojados al lago de fuego, por no creer en Jesucristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, se nos perdonan todos los pecados y abandonamos la idolatría. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo a nosotros y ahora tenemos la mente de Cristo en el sentido de que ya no fabricamos ídolos en nuestra mente. Eso es lo que hace el católico. Fruto de su imaginación, lo que hace el paganismo, se fabrica ídolos en la mente y lo manifiesta a través de imágenes. Esas imágenes, el idólatra le da vida, atribuyéndole los
atributos que solamente le corresponde a Dios, como es la vida eterna, porque ellos creen que María después de 2000 años sigue viva. Eso es atribuirle a María la vida de Dios, una vida eterna, como la llaman la Madre de Dios. ¿Cómo va a ser la Madre de Dios? Si la llaman la Madre de Dios porque ella es divina, y no hay, el único divino es Dios. Los hombres somos todos mortales, somos sacados del barro. Entonces eso es la idolatría. Él dice que reza el rosario. Eso sería idólatra. El hombre no se da cuenta de las tonterías que dice. A veces, bueno, vamos a seguir un poquito más. Por ende, proporcionarle la adoración que solamente a Dios se le debe dar a ese algo o a alguien. Eso es ser idólatra, chicos. Idólatra no es hacer un pesebre. ¿De dónde saca este señor que hacer un pesebre, tener un pesebre te hace idólatra? O sea, es lo mismo. Es lo que estamos diciendo. O sea, el idólatra, fruto de su imaginación, hace imágenes. Y eso lo transforma en un idólatra. Hacer imágenes, sacar imágenes de su propia imaginación para rendirle culto de alguna manera. Lo que pasa es que el catolicismo a través de la tradición ha impuesto todas estas creencias y el 99% de las personas, aunque no sean católicos que van a misa siempre, pero ya tienen esa creencia de hacer imágenes, ya tienen esa costumbre de la idolatría. Que si yo dijera, che, mirá, acá yo tengo el muñeco del muñeco Gallardo. El tener esta escultura, esto es una impresión 3D, ¿no? El otro día se me cayó, se me rompió la cabeza, por eso lo agarro con cuidado. ¿Esto me hace ser idólatra? Por supuesto que no. Una imagen dijimos que no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O sea, tener un muñequito no te hace un idólatra. El que hace, digamos, un ídolo a ese muñequito es el propio idólatra. Como le dije, otra vez repetimos lo mismo. Esa imagen de la Virgen que está delante de mí, de donde yo trabajo, no significa nada para mí. Pero para el idólatra es un ídolo. Es algo que está vivo, porque si le hablan es porque creen que está vivo. Y eso es un pedazo de yeso nada más. Entonces, el muñequito no es un ídolo, por supuesto. Pero lo que pasa es que este Alarcón mezcla las cosas para confundir al católico. Porque él mismo está confundido. Él mismo ni entiende ni lo que dice. Muchas veces se le preguntó el otro día qué era tocar el tema de la salvación. Dijo que ese tema no entendía mucho. Por algo se hizo católico, porque no entiende la salvación. Una persona que entiende la salvación jamás puede ser católico. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Así es la salvación. Y este hombre no la entiende, por eso tiene toda esta mezcolancia, toda esta confusión, y no sabe lo que es ser idólatra. Él no sabe que él es idólatra. Está preguntando qué es ser idólatra. Bueno, usted Alarcón es un idólatra, porque habla con muertos, se comunica con muertos. Todas esas figuras son fruto de la imaginación del paganismo a la cual usted se adhiere. Eso es ser idólatra. Que tengo esto, ¿soy un idólatra? No, muchachos, lo tengo acá. Es como, por dar un ejemplo, mira, tengo acá mi buen amigo, mi Rocky Balboa. Tengo mi Rocky Balboa acá. Porque tengo un Rocky Balboa, ¿soy un idólatra? No. Es lo mismo con la foto. Tener la foto de un pariente no lo hace una persona idólatra. Lo hace un idólatra si a esa foto o a esa imagen le da atributos de Dios. O sea, le da vida. El idólatra es el que le da vida al ídolo.
Ese es el punto y ese es el problema. Él mezcla las cosas. De algo normal y cotidiano, como tener un muñequito o una foto, lo mezcla con la idolatría pagana del catolicismo o del paganismo. Porque el catolicismo existe solamente en la mente del católico, porque hay muchas religiones en el mundo. Pero digamos que la idolatría está en la mente del pagano, del que no cree en Jesucristo, del idólatra. Por eso la palabra dice que antes éramos idólatras, éramos paganos. Los paganos son los idólatras, son aquellos que se hacen deidades, imágenes, las cuales les atribuyen los atributos o las propiedades que solamente le corresponden a Dios, como es la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, vida eterna. Ellos le dan todos esos atributos a sus ídolos, entonces eso lo transforma a esa imagen o esa escultura, lo transforma en un ídolo, porque el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si esa imagen le da los atributos de Dios, que solo le corresponden a Dios, lo está transformando en un Dios ajeno, en un Dios extraño, en otro Dios. Eso es la idolatría. Muchachos, no soy idólatra por tener un... Por supuesto, tener un muñequito o una foto o tener la foto en el celular de un ser querido no es ser idólatra, por supuesto. Ahora, la gente que piensa esto, yo me pregunto si también cree que el tener una foto de alguien querido te hace ser idólatra, porque la pregunta es, ¿idólatra es solamente aquella persona que tiene una escultura 3D de alguien? O sea, la dimensión de la representación es lo que te hace ser idólatra. Si está en 3D, sos idólatra. Si está en 2D, no sos idólatra. Sos idólatra si le atribuís a esa imagen o a esa escultura, como dice 3D o 2D, no importa. 3D serían los muñequitos y 2D serían la foto. El problema es cuando se le atribuyen a esa imagen o a esa escultura los atributos de Dios. Eso te transforma en un idólatra que hace de esa imagen un ídolo. Porque la imagen en sí no es nada, ni la escultura es nada, ni el muñequito no es nada. El que lo transforma en un ídolo es el idólatra, que le da los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia de tener una escultura a una foto? Ninguna. Simplemente es la dimensión de la representación. Una está en 3D, la otra está en 2D. Mi pregunta es, ¿este señor tiene fotos de su familia? ¿Tiene fotos de sus padres que probablemente, no sé, eso ya... Viste que algunas veces las personas que pierden sus padres, que sus padres fallecieron, tienen de recuerdo fotos de sus padres. Porque sus padres estén ya fallecidos y vos tengas de recuerdo una foto de tu papá o tu mamá fallecido en la billetera. ¿Te hace ser idólatra? El punto de tener la foto de un pariente o de los padres que han muerto, el punto es la atribución que uno le da a esa imagen. Ese es el punto. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el punto. Ni te harás imagen, ni las venerarás, ni las honrarás. Ese es el punto, que el idólatra le da vida a esa imagen, le atribuye vida, le atribuye los atributos que solamente le corresponden al Señor. Por eso dice en 20:27 el Levítico que aquel que no evocar a los espíritus de los muertos, porque eso es abominable delante del Señor, el tal muera, dijo el Señor. Entonces el punto, porque el catolicismo es el culto a los muertos. Ellos le atribuyen vida a una persona que está muerta y le hablan como si estuviera viva. Ese es el pecado de la idolatría. Atribuirle a una imagen vida. Atribuirle a una imagen
omnipresencia que puede estar en cualquier lado, como muchas veces se puede ver en la red o en cualquier persona que pueda decir, me cuida desde el cielo. El único que te puede cuidar desde el cielo es Dios. Lamentablemente la persona que falleció, ya falleció, ya espera el encuentro con Dios. Cuando Dios lo resucite, no hay ninguna conexión entre los vivos y los muertos. No hay conexión. Entonces, conectarse con los muertos es espiritismo. Al Señor no le agrada. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué transforma a una imagen en un Dios? Que el idólatra le atribuye vida y le atribuye que esa imagen le puede oír, que esa imagen tiene poder para cambiar las cosas. Por eso dicen, bueno, este ser querido me cuida desde el cielo. Le está atribuyendo a ese ser atributos que solamente le corresponden a Dios, sin herir susceptibilidades. Esa es la verdad, que el único a que se le debe atribuir la gloria y el cuidado y la protección es a Dios. Nuestros seres queridos que han fallecido ya han fallecido, y si tenemos un recuerdo es simplemente un recuerdo, una imagen. Pero si le atribuimos vida y le atribuimos que la persona nos puede escuchar, es ahí donde estamos equivocados y estamos cayendo en una transgresión de idolatría. Ese es el punto. No es malo tener una imagen de un ser querido o un recuerdo. Lo malo es atribuirle vida, darle vida a través de la imaginación. Ese es el problema que este señor Alarcón no entiende y confunde al pueblo trayendo su propia confusión. Y si besan esas fotos, si besás la foto, si acariciás la foto, no te hace ser idólatra. Mirá, yo te voy a mostrar algo. Presta atención. Esto pasó el otro día en el programa Gran Hermano de Argentina. Este es un participante llamado Alfa. Este Alarcón confunde los sentimientos de las personas con la idolatría, ¿cierto? Uno puede ver un ser querido en una foto y puede llorar, por supuesto, porque está viendo, le está trayendo recuerdos. Por supuesto que eso no lo hace un idólatra. Pero lo que hace el catolicismo, de besar una imagen, de darle vida a esa imagen, o sea, un recuerdo, y que le caiga una lágrima a una persona, no significa que es un idólatra. Significa que le duele que esa persona ya no esté con ellos, que ha partido de esta tierra. Y otra cosa distinta es ser idólatra, darle vida a esa imagen y creer que esa imagen sigue viva ahí, como son los católicos con las imágenes de los santos y de María, etc. Yo quiero que por un instante prestes atención a lo que ocurre con Alfa en este clip y me digas si de verdad crees que esto es idolatría. Presta atención. Bueno, ahí muestra un poquito lo que está pasando. No se ve acá, pero vamos a adelantarlo. ¿Vos creés huir con algo o alguien a Dios? Entonces este hombre, supongamos lo siguiente, supongamos que este hombre, en vez de haber tenido una foto, supongamos lo siguiente, supongamos que este hombre, en vez de haber tenido una foto, ¿no? Ahí ves que la está acariciando, hubiera tenido una escultura 3D. Supongamos que en vez de estar con una foto, hubiera tenido una escultura 3D, como este Rocky, de su hija. Estaba llorando y estaba acariciando su cara. De alguna manera, ¿este hombre era una persona idólatra? No. No vi la situación, pero si la hija está viva, simplemente está recordando a su hija. Y bueno, le invaden los sentimientos, le invaden las lágrimas, pero no le está atribuyendo a esa foto o a esa imagen los atributos de Dios.
Porque el punto acá es la atribución de las propiedades que solamente le corresponden a Dios, como es la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, vida eterna, santidad. Todas esas cosas que se le atribuyen a un ídolo, haciéndolo al idólatra un verdadero idólatra. ¿Qué acaso la representación para que sea idolatría depende de la dimensión en la que se encuentre? Si está en 2D, si es una fotografía, vaya y pase. Si está en 3D y es una escultura, eso es idolatría. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. El punto es que el católico habla con muertos y le atribuyen a los muertos vida. O sea que el que hace un ídolo a un ídolo es el idólatra. Al atribuirle, por eso el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, hacer otro Dios significa atribuirle a un objeto o a un muerto las propiedades que solamente le corresponden a Dios. Entonces me pone de la cabeza la gente que es tan obtusa, por así llamarlo. Él dice que lo pone mal, y el que está mal es él. El que está confundido, obtuso. Obtuso quiere decir tonto, cerrado. Y todo lo que él dice hay que adjudicárselo a él, porque es él el obtuso que no entiende. Porque no analiza, no piensa, no necesita. Por algo se hizo católico, porque no entiende nada. No puede ser. Y esto pasa también, es una acusación. A mí me parece, y sepan disculpar las personas que están del otro lado y piensan de esta manera, pero esto es para mí una acusación falsa contra los católicos. ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo, hay gente, yo he visto en peregrinajes, gente que luego de caminar kilómetros y kilómetros y llegar a una iglesia y encontrarse una escultura de Jesús, se ponen a llorar en los pies de la escultura. Hay gente que llega a la imagen de María y lloran delante de la imagen de María tocando la escultura. ¿Es acaso eso idolatría? ¡No! Dice que eso no es idolatría. O sea, está en una imagen y la persona, el idólatra, ¿qué hace? ¿Una imagen? ¿Esa escultura qué es? Nada. No es nada. Para mí, para cualquier hijo de Dios, ¿qué es esa escultura? Nada, es un pedazo de piedra. Nada más. ¿Qué pasa? Viene el idólatra. Acá Santiago Alarcón dice que eso no es idolatría y eso no es ser idólatra. Viene el idólatra y ¿qué hace? Transforma en ese pedazo de piedra en un ídolo. ¿Cómo lo transforma? Atribuyéndole los atributos y las propiedades que solamente le corresponden a Dios, que es la vida, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la santidad. Le atribuye todo eso, todas esas cualidades a ese pedazo de piedra. Eso es la idolatría. Y este hombre dice que no. Le besa la piedra. ¿Y por qué besa la piedra? Porque cree que está viva, está representando. Dice, claro, la representación es fruto de la imaginación del pagano. Eso es lo que quiere decir representar. Es algo que es fruto de la imaginación. Él se imagina que ese pedazo de piedra lo puede ver, lo puede escuchar, lo puede oír y que puede hacer cosas por él, que tiene la santidad de Dios. Todos esos atributos se los atribuye el idólatra al ídolo. Entonces, pero en realidad no es nada eso. Eso está en la imaginación. Uno pasa y lo mira y dice, pobre señor, pobre señora. Porque está en la imaginación de la persona. Estas cosas solamente están en la imaginación de Santiago Alarcón, no existe. No existe. Yo veo a esta gente que pasa y tocan el yeso, tocan la Virgen, tocan ahí el monumento que tienen, y eso no es nada. Todo eso que hacen está en su imaginación, que ellos creen que ese pedazo de yeso tiene vida,
que ese pedazo de yeso los puede oír, que puede hacer algo por ellos, que puede interceder por ellos. Fruto del paganismo y de la idolatría. Este hombre dice que eso no es idolatría. Pobre señor. No es idolatría. ¿Por qué? Porque esa imagen representa algo. Dice, eso no es idolatría porque esa imagen representa algo. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Otro Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está representando? A un muerto. Dice a María o a Jesús. A Jesús no se le puede hacer imagen. Si nadie, el Señor dijo, no te harás imagen. Por algo el Señor dijo, no te harás imagen. Porque el Señor tiene una sola imagen, no tiene 2, 3 millones de imágenes. El Señor tiene una sola imagen. Como este señor Alarcón tiene una sola imagen. Yo tengo una sola imagen. No tenemos muchas imágenes. Entonces, se confunde este señor. Siempre y cuando la persona sea consciente de que Dios es el único digno de toda adoración. Si la persona fuera consciente, como dice este caballero, no besaría, como dice él, los pies de esa estatua. Dice, porque la persona es consciente que solamente la adoración es para Dios. Si fuera consciente, no lo haría. ¿Por qué? Porque eso es un pedazo de piedra, nada más. Lo hace porque está ciego. Porque está muerto en delitos y en pecados. Lo hace porque es idólatra. Y él dice que el católico no es idólatra, que él no es idólatra. No es idolatría. Primero, si estás delante de una imagen de Jesús y llorás delante de ella, Jesús es Dios. Y vos no estás llorándole a la estatua, vos estás llorando delante de lo que la estatua representa. De lo que representa en tu imaginación. Porque Dios está en los cielos. Y eso está en tu imaginación, que Él se manifiesta a través de una imagen. Porque usted se imagina que Jesús es así, fruto de su idolatría. Entonces lo manifiesta en una imagen. Y usted a esa imagen la hace un ídolo, porque le atribuye los atributos de Dios. Eso es la idolatría. Este señor no lo comprende ni lo quiere entender. Y no sé si algún día lo va a entender. Dios quiera que sí, pero por lo que vamos parece que no. Lo mismo pasa en el caso de María, que alguien llore delante de una escultura de María no quiere decir que está adorando a María. Precisamente es eso. Eso es la idolatría. Atribuirle a esa imagen que esa imagen está viva, que es María. Dice, representa a María. La representación es fruto de la imaginación. Por eso el Señor dijo una y otra vez lo mismo. Ellos niegan esto. No tendrás dioses ajenos. O sea, sí. Ellos dicen que esa es María, están atribuyéndole a María que María está viva. Y María está muerta. Se murió hace 2000 años María. María está muerta. Y si ellos le atribuyen vida, están diciendo que María resucitó o que María es Dios y vive para siempre. Por supuesto, Dios le va a dar cuando la resucite, le va a dar la vida eterna. Pero María está muerta. Entonces, atribuirle a María que está viva, esa es la idolatría. La atribución a un pedazo de piedra o una imagen, vida. Eso es la idolatría. Cuando algo está muerto, o la persona está muerta. Le hablan como si la persona le escuchara. Eso es la idolatría. Sino que María, por ser la madre de Jesús, representa algo tan grande y fuerte en su corazón. Dice que María es la madre de Jesús. Si María fuera la madre de Jesús, María sería divina, porque Jesús fue sin pecado. María fue la portadora del Hijo de Dios,
no le dio de su sustancia porque María era del barro, María era pecadora, María necesitaba un Salvador, María era la sierva del Señor, como dice allí en Lucas, era la sierva del Señor. Y si era la sierva, ¿cómo va a ser su madre? Como dijo también el Señor, hasta Mateo 22, 42. Mateo 22, 42. Entonces estamos viendo que Él dice que María es la madre de Jesús, atribuyéndole a María, cuando dice que María es la madre de Jesús, está diciendo que María es divina. Y María no es divina. María fue sacada del barro. Entonces, a creer que María es la madre, está atribuyendo a esa imagen una divinidad, como que María es una diosa, como que María le dio de su sustancia, y la sustancia de María es barro, hay pecado. 42. Diciendo el Señor, dice, ¿qué pensáis del Cristo? Vamos a leer el versículo 41, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él le dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea que David lo llamó Señor, lo llamó, ¿cómo puede ser su hijo? Si David lo llamó Señor. Y acá también María lo llama al Señor, Señor. Entonces, ¿cómo puede ser su madre? ¿Cómo David puede ser padre de Jesús si David lo llamó Señor? Y cómo María se puede decir que los católicos es la madre si María lo llamó Señor. La sierva, 1.38 de Lucas. María es la sierva. Si es la sierva, ¿cómo va a ser su madre? Dice la palabra del Señor. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, si María le dijo al Señor, ¿cómo va a ser su madre? Entonces le está atribuyendo a este señor Alarcón atributos a María, atributos de omnipresencia, atributos de divinidad, ahora atribuyéndole a María, que es la madre de Jesús. Jesús nunca le llamó madre a María, jamás. ¿Por qué? Porque no era la madre. Porque si fuera la madre, María sería diosa. Y es lo que cree el catolicismo, que María es una diosa. ¿Por qué es una diosa? Porque ellos le atribuyen la divinidad que solamente le corresponde a Dios. No hay ni un ser divino, solamente Dios es divino. Solamente Él es divino. Porque si María le hubiera dado de su sustancia, Jesús tendría pecado. ¿Por qué? Porque María es pecadora. Porque María necesitaba un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. María simplemente sirvió a los designios de Dios, a la voluntad de Dios que ya Él antes había predeterminado. Así que le atribuye a María una divinidad que no tiene. Y dice que se le puede hablar a María, y Él lo hace a través del rosario. Cuando Él reza el rosario, está hablando con María. ¿Está hablando con quién? Con una muerta. Y ese es el problema, y esa es la idolatría. Hablar con muertos, atribuirle a los muertos vida, atribuirles a los muertos omnipresencia, que pueden estar en todo lugar, atribuirle a un muerto que pueden escuchar, atribuirle a un muerto que puede hacer cosas, intervenir en la vida de los hombres. Eso es idolatría. Eso es la idolatría. Tener un muñequito o besar una foto no es idolatría, eso son cosas naturales de la vida, son cosas que un padre se puede sensibilizar ante la foto de su hijo o de su hija. Otra cosa es la idolatría que hay en el catolicismo, que le atribuyen a estos pequeños dioses de ellos, como son María y todos sus santos, le atribuyen las propiedades que solamente le corresponden a Dios.
que la quiebra. Pero eso no quiere decir que está adorando a María. Precisamente lo que está haciendo, adorando a María. ¿Qué significa ser idólatra? Adorar un ídolo, adorar ídolos. O sea, venerar. La palabra, ellos dicen, no adoramos, veneramos, pero la palabra venerar se desprende de la palabra adorar. Por eso el Señor dijo, ni las honrarás. No te harás imágenes ni las honrarás. Como dice, más adelante seguramente haremos un estudio de lo que es la idolatría. Ahora no se puede extender mucho porque estamos refutando las palabras de este señor, totalmente confundido, idólatra y pagano, que se cree muy, muy vivo, pero está totalmente en oscuridad. ¿Verdad? Me pone de la cabeza. Es cierto. Me pone de la cabeza, dice, como que se vuelve loco ante tanta, perdón la expresión, estupidez del pueblo cristiano. No, la estupidez la tiene él, en creer que eso no es idolatría. ¿Por qué? Porque si no entiende la salvación, mucho menos va a entender toda la doctrina, lo que es la idolatría y todo esto, todas las cosas que hay en el catolicismo, que es totalmente absurdo. Yo estudié en colegios católicos y siempre me pareció la doctrina católica totalmente absurda. Nunca creí, gracias a Dios, en el catolicismo. Me parecía absurdo hablar con estatuas y todas las cosas que hacen totalmente abominables delante del Señor. Así que él dice, me pone mal todo esto. Pone mal porque no entiende nada. Este comentario me parece muy interesante, dice Santi. Lo de la Copa Mundial, Santi, cuando Messi la besa, cuando Messi besa la Copa Mundial, ¿está adorando la Copa Mundial? ¿Está de alguna manera cayendo en idolatría? Cuando un jugador de fútbol hace un gol y se besa el escudo de su equipo o se besa el escudo de su selección, ¿está siendo idólatra? ¡No! Él confunde y mezcla las cosas cotidianas de la vida. O sea, Messi dice que besó la copa y no por eso lo hace un idólatra. O sea, el que hace un ídolo a ese objeto, en este caso la Copa del Mundo, en este caso sería Messi. Si Messi le atribuye a esa copa, a ese trofeo, le atribuye vida, le atribuye omnipresencia, omnisciencia, que puede hablar con la copa y la copa le puede oír, eso es la idolatría. Otra cosa son las cosas cotidianas de un deportista que ha ganado un evento, un torneo, y él mezcla, él trata de alivianar de lo que es el paganismo y la idolatría del catolicismo romano, lo cual ofende a Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios poniendo en claro que no le debemos rendir culto. O sea, Messi besó la copa porque era algo que él deseaba mucho y bueno, llegó el momento, bueno, le brotó eso del corazón y lo hizo simplemente, pero es algo, digamos, natural de un ser humano que ha logrado un logro, valga la redundancia. Pero él no transformó esa copa en su Dios. El problema del católico que transforman, en este caso a María, en una diosa, dándole a María propiedades que solamente le corresponden a Dios. ¿Por qué? Porque no es el hecho lo que necesariamente te vuelve idólatra, es tu corazón. ¿Y quién es capaz de poder ver lo que hay en el corazón sino solamente Dios? Lo que hay en el corazón se manifiesta a través de imágenes, como dijimos. El idólatra manifiesta su idolatría a través de imágenes. O sea, no te harás, dijo el Señor, no te harás. Cuando dice no te harás es algo que uno hace con sus manos. Por eso el Antiguo Testamento habla mucho de la obra de las manos de los hombres, la cual el idólatra lo transforma en un ídolo. O sea, que el idólatra le da vida al objeto. Eso es la idolatría. O sea, el objeto está ahí y el objeto, si es de madera, lo pueden partir y hacen un asado que no significa nada. El que lo transforma en un ídolo es el idólatra. El idólatra es el que le da vida a ese pedazo de madera.
atribuyéndole vida, omnipresencia, omnisciencia, etc. El problema está en el interior del idólatra. Eso al idólatra lo hace idólatra su ídolo. Porque si ese objeto no es nada, a mí no me... Porque un objeto esté delante de mí no me hace un idólatra. Lo que me hace un idólatra es que si yo transformo en ese objeto un ídolo. Eso es lo que no entiende este señor. Mezcla las cosas cotidianas y naturales de la vida con la idolatría católica. ¿Es Dios únicamente? ¿O acaso somos omniscientes nosotros? No, la persona va a ser idólatra siempre y cuando sustituya con algo o alguien, criatura, al creador. Cuando vos sustituís... Precisamente por eso. Porque María es criatura. Y el católico le atribuye a María vida cuando está muerta. Le atribuye omnipresencia, que puede estar en cualquier lugar, porque ellos hacen una escultura y María está ahí, hacen una escultura en la otra punta del mundo y María está en la otra punta del mundo. O sea, le atribuyen a María que María puede escuchar, le atribuyen a María que María puede interceder, que puede hacer cosas. Y aún yo he escuchado que María hasta tiene más poder que Jesús para persuadir al Padre a hacer ciertas cosas. Eso es la idolatría. Y este hombre lo niega totalmente. Está negando que el cielo es celeste. Con la criatura, al creador. Precisamente, le da a la criatura los atributos que solamente le corresponden al creador. Le proporcionás lo único digno del creador a la criatura, ahí te volvés idólatra. Pero ¿quién conoce el corazón? Por supuesto, eso es la idolatría. Él mismo lo dice con su propia palabra y es lo que hace el catolicismo. ¿No se dan cuenta que le atribuyen a las imágenes de ellos los atributos de Dios? No lo entiende el Señor porque el Señor es obtuso. Él mismo está diciendo algo que es Él. Sino solamente Dios. Entonces uno lo que puede hacer es advertir. Mira, esto es idolatría. Cuidado. Pero el hecho, lo que nosotros vemos, la manifestación de la persona, la emoción de la persona, no quiere decir necesariamente que está cayendo en idolatría. En absoluto, para nada. La persona... Para él es lo mismo que un padre mire la foto de una hija y se le caiga una lágrima que estar besándole los pies a una estatua. Para él es lo mismo eso. La estatua que representa, fruto de la imaginación del idólatra, a María o a quien sea, es fruto de su imaginación. Eso es la idolatría. Atribuirle a un pedazo de yeso vida. De que ese yeso puede sentir, puede oír. Pero el Señor dijo que son mudos, que no oyen, tienen pies y no caminan, tienen manos y no tocan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen. Eso es la idolatría, Señor. Te puede conmover con otras criaturas, con otros hechos de la creación que ocurren en la creación. Vos te podés conmover cuando pasan 10 años de la muerte de tu papá, de tu mamá, y al encontrarte una imagen, una foto de tu papá y de tu mamá, ponerte a llorar y acariciar su rostro en la foto. Eso es idolatría, no seas cabeza de tornillo. Es lo mismo que dijimos anteriormente. Uno se puede conmover ante una imagen sin caer en idolatría, por supuesto que no. Otra cosa, él mismo lo dijo, él dijo que rezaba el rosario. Al rezar el rosario le está atribuyendo a María y a todos los santos vida, y que ellos pueden oír, y que ellos pueden... O sea, él mezcla algo natural con la idolatría, porque si no seríamos una especie de robot. Si no nos conmovemos ante la imagen de un ser querido, seríamos
robot, sin sentimientos, sin emociones. Él confunde las emociones con la idolatría. Otra cosa distinta que dice que la gente pasaba y besaba los pies de una estatua y lloraba, eso es la idolatría. Llorar por ver la imagen de un ser querido no es idolatría, por supuesto que no. Dijimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O sea, todas esas estatuas son fruto de la imaginación del idólatra. Ese es el problema, ese es el punto. Ahora, si yo hago una estatua de mis parientes, de mis seres queridos, hago una estatua y voy y murieron hace 20 años y le hablo como si estuvieran vivos y yo creo que me oyen y que me pueden ayudar, eso sí es idolatría. Pero conmoverse por ver la imagen de un ser querido, no. Este hombre confunde a la gente, está más confundido y confunde al católico, lo confunde más. Así que la verdad está en las Escrituras. Este hombre dijo que no entendía la salvación, mucho menos va a entender la idolatría. No es idolatría. Por favor, me pone de la cabeza, te juro, estas cosas me ponen de la cabeza. Perdón. Pobre señor. Dice que lo pone mal todo esto. Lo pone mal que el cielo sea celeste. Lo pone muy mal. Así que vamos a dejarlo por acá. Pensé que iba a durar un poquito menos. Iba a ser un estudio de lo que es la idolatría. Y queremos dejar bien en claro que él pregunta primeramente qué es un idólatra. Un idólatra es alguien que adora ídolos. ¿Qué es el ídolo? Es algo que sale de la imaginación. Dice en Hechos 7:41 que ídolo, la palabra que se usa para ídolo en 7:41 de Hechos, vamos a hacerlo y con esto terminamos, Hechos 7:41, donde creo que está hablando Esteban, dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Entonces ahí la palabra que se dice por ídolo es eidolon, que significa dios pagano, imágenes, una imagen de culto, implícitamente un dios falso, una imagen, es decir, para adoración. Entonces, ¿qué es un ídolo? Una imagen para adoración, no como dice este señor que por ver una foto, por supuesto que no, ver una foto y que se nos caiga una lágrima por un ser querido, no. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Entonces, ¿cómo se manifiesta un ídolo? A través de una imagen. ¿Por qué? El derivado de la palabra eidolon, que es ídolo, es eidos. ¿Qué es eidos? Es una apariencia, una especie, una forma, una moda, una vista. Es el aspecto de algo que salió de la imaginación del pagano, entonces lo manifiesta en una imagen. Eso es el ídolo. O sea, el ídolo se tiene que materializar a través de una imagen o de una escultura. Otra de la palabra eido, del griego, ¿no? Vio, al que sabéis, vir, ser conscientes, observar, considerar, percibir, conocer, mirar. Eso, o sea que un ídolo es algo que se puede mirar, es algo que se puede ver. Otro derivado de la palabra ídolo es optanomai, que significa apareció, veréis, verán. O sea que tiene que ver con la vista. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. ¿Por qué? Porque los dioses ajenos se manifiestan a través de imágenes. ¿Qué significa mirar fijamente? Es decir, con ojos bien abiertos como algo asombroso. Mostrar. O sea que el ídolo es algo patente, es algo que se puede ver claramente. Un ídolo es algo que se puede ver, es una imagen. ¿Dónde nació esa imagen? En la mente y en la imaginación del pagano. ¿Qué es eidolon? O sea, ídolo es una figura, es una imagen. Eidos es una imagen. Entonces, eidolon significa imagen, fantasma o aparición. Copia astral de un difunto. Entonces, eso es un ídolo.
la copia astral de un difunto. O sea, de una persona muerta se hace una imagen y es como que se la vuelve a la vida. Eso es ser un idólatra. Ellos, al hacer la imagen de María o de cualquier santo, están haciendo una copia astral de un difunto. ¿Dónde nació esa imagen? En la imaginación del pagano, en la imaginación del que esculpe la imagen. Usted puede ver en algunos videos donde se hacen las imágenes de los católicos. ¿De dónde sale esa imagen? De la imaginación del hombre. Porque esa persona ya está muerta. La imagen de esa persona ya se hizo polvo. Está muerta la persona. Entonces, eso es un ídolo. Los antiguos griegos imaginaban el ídolo, o sea, el ídolo, como un doble fantasmal de la forma humana. O sea que un ídolo es la forma fantasmal de alguien que ya está muerto. Ellos hacen una imagen fantasmal de María, por ejemplo, en este caso. Eso es un ídolo. Están haciendo un ídolo. ¿Por qué? Porque están haciendo una imagen de alguien que ya está muerto. Un ídolo es una imagen de culto que es adorado porque se considera que es una divinidad. Por eso ellos consideran a María como divina, porque es la Madre de Dios, porque está viva, dicen que está viva cuando María está muerta. Entonces se le atribuye que María puede oír, que María puede ver, que María puede interceder, etc. Que es un ídolo, es algo fantasmal, es una imagen irreal, que solamente existe en la imaginación. Un fantasma existe solamente en la imaginación. ¿Qué son los ídolos? Son fantasmas que viven en la imaginación del idólatra. Eso es ser idólatra. Por eso los paganos tienen sus dioses, que ellos en su imaginación piensan que los van a defender, que los van a cuidar, que los van a prosperar, etc. ¿Dónde nacieron esos ídolos? ¿Dónde nacieron esos dioses ajenos? En la imaginación del pagano. Y un fantasma, ¿qué es un fantasma? Un fantasma es una imagen de una persona muerta que se aparece a los vivos y que se hace visible, entonces se transforma en un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es la imagen de una persona muerta que se aparece a los vivos. ¿Cómo se aparece a los vivos? A través de una imagen. Por eso hacen la imagen de María. Es una persona muerta, pero se aparece delante de los vivos. ¿Cómo se aparece delante de los vivos? A través de una estatua, a través de una imagen, a través de una escultura. Eso es un ídolo. Y le hablan, y le rezan, y le piden, y le imploran. Eso es un ídolo. ¿Por qué? Porque la tienen como una diosa. Esos son los dioses ajenos. María es una diosa ajena. La María de los católicos, por supuesto. Porque la María, la hija de Dios, está esperando la resurrección para el Señor darle su correspondiente galardón. Entonces lo vamos a dejar por acá con esta conclusión. Tenemos todo un estudio sobre lo que es la idolatría. Seguramente lo vamos a hacer en el video o en otra oportunidad, seguramente en el video que viene. Lo que es, vamos a profundizar un poquito más en las palabras y en los versículos. Ahora estuvimos refutando a este señor que él dice que los cristianos somos obtusos y el obtuso es él. Así que bueno, espero que sea de bendición este video y que Dios les bendiga a todos.